antes del corte, perdón, y queríamos conversar sobre esta crisis respiratoria que estamos viendo en el país que preocupa a padres, a hijos, a todos, que es el virus sincicial. Queríamos saber, hoy sacar todas esas dudas, ¿no? Saber cómo se contagia, cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son los síntomas reales, cómo prevenirlo también. Para todo eso, hermano, vamos a aclarar todas las dudas para que usted en casa se quede tranquilo si tiene un bebé, si tiene un niño, porque esto afecta principalmente a los niños. Y por eso estamos con nuestra doc adorada, Carolina Herrera, médico broncopulmonar. Hola, Caro, bienvenida. ¿Cómo estás, Yami? María Elena, hola, Coté, doctora. un agrado estar de nuevo con ustedes. Nos encanta tenerte en el programa, Sí. Caro. Doctora, Caro, queríamos comenzar preguntándote una pregunta que hicimos la otra vez, ¿no? Con otro doctor, que yo le preguntaba si antes de pandemia esta crisis respiratoria se había vivido a este nivel. Nunca, jamás. Nunca. Esta es la primera vez que tenemos, primero, en COVID, una pandemia con 61.000 fallecidos por un agente único respiratorio y esta es la vez más elevada de casos de virus sincicial respiratorio que se tenga memoria. Y eso tenemos que decirlo porque aquí hay registros. En este país existen buenos registros de enfermedades respiratorias, las epicrisis, que son el documento de alta de los niños hospitalizados. Tenemos documentación y hoy estamos enfrentando una situación aguda y yo agradezco este espacio para poder comentar cuáles son los síntomas de alerta, cuáles son las cosas que hay que hacer, las que no hay que hacer y a qué tenemos que estar atentos. doctora, antes de eso, ¿por qué cree usted que se debe que estamos viviendo esta sintomatología y también esta situación tan aguda? Porque uno ve que efectivamente hay niños pequeños que probablemente no están tan bien inmunológicamente, pues estuvieron muy encerrados durante la pandemia, pero también vemos mucha incidencia en guaguitas que todavía no tienen el sistema inmune, podemos decir, como rodando, ¿no? Exactamente, y aquí lo que tenemos que decir es que hay tres componentes que son básicos. Uno, la virulencia del germen. Y este año, este virus sincicial respiratorio se adelantó 5 semanas en su llegada y está siendo especialmente agresivo con los niños menores de 3 meses. Ya. Eso es importante. Hoy ya tenemos, y le mando un cariño a las familias de los 6 niñitos fallecidos por enfermedades respiratorias a la fecha. Entonces tenemos un agente más agresivo. Segundo, tenemos una población más vulnerable. Porque nosotros todos, antes de los 2 años de edad, ya habíamos tenido contacto con el virus sincicial. Claro. El 50% de los niños en el año 1 ya tienen contacto, al segundo año de vida ya el 100% han tenido contacto, entonces tienen un aprendizaje, pero esta generación no tuvo contacto porque nació como mi nieta en medio de la pandemia, entonces no tuvieron ese aprendizaje inmunológico. Y además tenemos que decir que es una población que no solo se limita a los lactantes y a los niños, sino que se expande, ¿cierto? Mi paciente más añosa con virus sincicial tiene 96 años, le mando un cariño. Y tercero, el comportamiento de las personas, porque aquí pasó que nos sacamos la mascarilla y fue una especie de interruptor. Nos sacamos la mascarilla y yo me acuerdo que la publicidad era abracémonos. Ay. Entonces como que pasamos del aislamiento a compartir las secreciones. Sobre ese mismo tema quería conversar yo, porque pasa que he visto muchas críticas en redes sociales de, claro, que estamos viviendo este pic de enfermedad, ni siquiera el pic aún, solo que se adelantó, claro, ¿cierto? Pero que, claro, por otro lado vemos que hay familias que quizás salen con sus guaguitas a pasear, o quizás la exponen al mall o a un restaurante. ¿Qué recomendación nos podría dar en ese sentido? Porque también esas guaguitas que quizás ahora no estuvieron expuestas y que nacieron en pandemia, así como tu nieto, también mi sobrino, que nació, o sea, que se crió en pandemia, también ellos alcanzaron a estar todo ese tiempo quizás aislados de los besos de los familiares. Cuando nace un bebé uno va, los conoce, les da besos. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar en ese sentido? Absolutamente, y en esto, hoy que estamos en esta crisis, que tal como tú dices, Coté, los pics no se pueden decir en adelanto, uno los ve hacia atrás cuando ya empieza a declinar, claro, ¿cierto? Hoy sabemos que tenemos esta epidemia de enfermedades respiratorias y lo que tenemos que hacer es contenerla, evitar la diseminación, y en ese sentido que alguien me explique qué hace una guagua de un mes en un mall o qué hacen los familiares yendo a visitar a un pretérmino o una guaguita de bajo peso a su casa el día que llega a la maternidad. Por favor, cambiemos el switch. Lo que tenemos que hacer ahora es entender que las secreciones de nuestra nariz, de nuestra boca, llegan a las superficies, quedan ahí por horas, llegan
dejan, cuando te besas con una guaguita o con una persona en su mejilla, la guagua se pasa la mano por los ojos o tú te pasas la mano por los ojos y ya está en tu sistema. Y si tú eres inmunológicamente competente, como nosotros que fuimos niños criados sin mascarilla, ¿cierto? Ya ahí hay una defensa, pero cuando no tienes ninguna defensa pasa lo que pasó con el COVID, que encontró a toda la humanidad vulnerable. Hoy tenemos una generación de niños y lactantes que están vulnerables al virus sincicial y ojo, que esto es esta semana y la próxima. Los modelamientos matemáticos... es el PIC, ¿no? Es que ahí vamos a ir viendo, porque depende del comportamiento de las personas. Doctora, en los fríos, el frío que sentimos hoy día en la mañana, no solamente en la zona central, sí, hace frío todavía, pero va a haber esta ola polar, cayó poquita agua, lamentablemente veníamos conversando con la Coté en los pasillos del canal, que uno ya ve la contaminación acá en Santiago, ya se empezó a acumular. ¿Qué pasa también con estos picos de frío, que después en la tarde sale un poquito el sol, quizás uno tiende a desabrigarse, hay que tener más precaución con los niños? Absolutamente. El cambio de temperatura es muy importante para el aparato respiratorio. Piensen ustedes que es el sistema interno más expuesto al exterior. Entonces, esos cambios de temperatura de una casa calefaccionada o de un cuarto que está muy calefaccionado a un frío importante, 0 grados, ya hay activación de la alerta, ¿cierto?, azul en distintas regiones, en un ambiente además contaminado. Son la tormenta perfecta para que el aparato respiratorio se obstruya. ¿Y qué significa eso? Obstrucción por el frío más un virus sincicial que toma su nombre de sincicio. Y aquí permítanme un segundo explicar qué significa eso. Significa el reemplazo de la mucosa normal por una jalea que pierde sus propiedades de limpiar el aparato respiratorio y que por lo tanto entre hasta las 4 semanas que puede durar la infectividad y el cuadro, si tú te reinfectas ahora con un virus influenza o con un micoplasma o adenovirus o un parainfluenza, entonces esto no para y se agrava. Para entender un poco cuál es la diferencia entre un virus sincicial, una gripe, el COVID. Tenemos una gráfica de síntomas para que nos diga si estamos bien o estamos equivocando. Perfecto. Ahí está. Dice tos, estornudo, secreción nasal, reducción del apetito, fiebres, sonidos o silbidos al respirar e irritabilidad. Yami, te tengo que decir que son exactamente iguales los que pueden ser también de COVID o influenza, dependiendo de la madurez o inmadurez del aparato respiratorio. Porque escuchar a una guagüita con una disnea sibilante, que significa escucharle silbidos al respirar, que se le retraigan las costillas, que tenga una coloración un poquito pálida o cianótica, azulada de la piel, de la mucosa, de los labios, eso significa una insuficiencia respiratoria grave. Pero los otros síntomas que salían ahí, tos, expectoración, lo que caracteriza así al virus sincicial respiratorio es una tos emetizante, que significa que es una tos que te lleva al niño hasta el vómito, que le impide comer, que le impide mamar, que eso es lo que afecta potentemente a los lactantes menores. ¿Estos síntomas también es para adultos? Sí, excepto mamar. Bueno, no sé. Bueno, depende qué Claro, no. Aquí, para distender un poquito el ambiente, solamente son los mismos síntomas en los adultos. Tos que dura, una sensación de pecho apretado, sibilancia, que no necesitas ni ponerte el fonendoscopio. Cuando ya la persona entra a la consulta, yo la estoy escuchando, que respira más cortito. Y en ese sentido está un poco difícil hacer telemedicina en respiratorio, porque tienes que auscultar al paciente. Y no olvidar que también siguen existiendo otras enfermedades que no son virales, son bacterianas, y otras que son por bacilos, como la tuberculosis, por ejemplo. Doctora, bueno, también pasa que en esta época uno se tiende a resfriar, y ¿qué es lo primero que uno hace? Uno está acostumbrado también a automedicarse, que sabemos que no está bien. También existen miles de maneras que uno busca en internet, cómo bajo la fiebre, cómo evito estar resfriado, porque también se ha hecho este llamado de que si es que uno no está grave, que no vaya a un centro asistencial de urgencia. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando es que el momento que tenemos que decir es momento de ir a un centro asistencial? ¿Cuáles serían estas alarmas? Primero, digamos, ¿cuándo puedes tener tranquilidad? Cuando el niño, aunque tenga fiebre, moquito, tos o expectoración, juega, come y toma líquido. Ya, está con ánimo. Incluso con fiebre. Incluso con fiebre. Las mamás tienen que usar los antitérmicos, y en épocas de pandemia como estamos ahora se admite
esa automedicación de antitérmicos por periodos razonables. Algo suave, claro. Ya. Bueno, tal vez ustedes no vivieron la epidemia de H1N1 que se dejó de tomar incluso ya las muestras serológicas, se trataba con antitérmicos nomás a las personas y los niños. En épocas de pandemia hay que hacer cosas excepcionales también. La única recomendación es que a los niños no hay que darle aspirina. Se puede bajar la temperatura con paracetamol, ibuprofeno u otros métodos que sean aligerar, digamos, la temperatura del cuerpo, evitar la sobrecalefacción o el abrigarlos mucho más, porque la propia fiebre produce más inflamación y puede tener riesgo de convulsiones. Así es que eso bien ¿Pero claro. las aspirinas para niños? ¿Es así? No, pero es preferible que no sea porque son anticoagulantes. Claro, que no sea en estas épocas de... A mí me daban de chica todo el tiempo. Porque en el Claro, cristiano tienen cosas. pero ahora existe más Acá información. estoy, Oye, doctora, perdón, sí, termine. Sí, ¿y cuál era en dónde estaba? Esos eran los síntomas Claro. de tranquilidad. Igual cosa en los ancianos, si tú eres capaz de darle a un paciente postrado con Alzheimer o a un niño que no tenga cómo comunicarse, que está postrado, le das líquido, lo toma y orina, está perfecto. Ok. ¿Cuándo es la alarma? Cuando un lactante no puede tomar líquido, no puede, ya sea de pecho o de relleno o agüita, no orina, se decae, no despierta, se le escucha la respiración que silba, se le hunden las costillas, eso es inmediato, es al tiro. Si es un niño que tiene una inmunosupresión de alguna naturaleza, si fue un lactante bajo peso, si tiene menos de 3 meses, si era un niño pretérmino, ese niño no tiene que esperar. Pero no vaya a un servicio de urgencia que tenga 12 horas de espera, porque ahí están concentradas las personas que tienen distintos virus. Y por lo tanto, estamos hablando ahora de la tripledemia, que son aquellos casos de niños que tienen más de un virus en su sistema y tienes entonces dobles problemas. Doctora, nos están llegando hartas preguntas a nuestras redes sociales con el hashtag Hoy Se Habla TVN. Aprovechemos que tenemos a la doctora acá para hacer sus consultas también acerca de la fiebre. Hay muchas mamás y papás que están preocupados por la fiebre. ¿Cómo hacer bajar la fiebre? Mucha mitología en torno, al pañito frío. Hagamos como un ejercicio básico así de cómo bajarle la fiebre a un niño o a un adulto. Perfecto. Aquí la Perdón, fiebre... complementando a Sí. Elena, porque muchas mamás, de hecho una de nuestras jefas dice, mi hija está con fiebre y me corro a la clínica, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo hacerlo en ese caso? No No hay es que la correr a la hora. clínica A cuando ver, tenga fiebre. yo alabo que haya madres preocupadas por sus hijos. Hoy estamos en una situación especial y lo primero que hay que hacer es que compre un termómetro. Eso. Primero, porque no sabes la cantidad de gente que llega y me dice, no, tiene fiebre. ¿Cuánto? No sé, no tengo termómetro. Compre un termómetro. Doctora, termómetro de mercurio común y corriente, termómetro De digital. mercurio, de mercurio. Yo tengo de ese en la casa. Sí. ¿Cuál es mejor? Ah, porque los otros que son ahora modernos, que te perder, dicen amiga. el pip, 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 ya no son echan tan a buenos, son perder. tan... Tienes que tenerles ahí batería. Y si lo Ya. tuviste mucho rato, un par de años ahí sin actividad, yo personalmente confío en los de mercurio. clásico. Ojo que cuando se cae el mercurio es tóxico. No hay No que jueguen tomarlo. con las bolitas. Hay que tomarlo. Hay que sacarlo. Ahora, los operativos, si se rompe un termómetro Que en le la habremos clínica puesto son la como el lámpara ahí para- FBI. Yo ¿En se lo el ponía a la colegio? ampolleta para que Sí. subiera la temperatura, pero el de, Usted no lo el de haga. mercurio no lo hagan. El de No lo haga. mercurio Claro. es Con bien esa- infalible y dura harto tiempo además. Años, de Sí. años, lo que tú quieras, es muy estable. Entonces, bajar con que la curva de mercurio, la columna de mercurio quede abajo, se lo ponen al niño un par de minutos en la axila seca. Ese par de ¿cierto? minutos es muy discutible. Son Sí. 3, 5, 2, ¿cuánto? 2 minutos basta para que si Está un bien. niño tiene fiebre, Ok. la sensibilidad del termómetro lo marque. Luego lo mira, lo anota. Y eso es muy importante porque nadie Llevar un aquí registro, tiene, entonces. claro, llevar un registro. Tome un cuadernito, un papel, una hoja, su celular, fotografía el termómetro, haga lo que sea más fácil, pero lleve el registro primero. Fiebre. ¿Cada Entonces, cuánto hago el registro? depende de la temperatura que tenga, porque si tú tienes 37,5, déjalo un par de horas tranquilo, Claro. pero si tenías 39, estás más cerca de 40 que de 38, entonces, por favor, ahí alerta. Darle antitérmicos, y aquí la dosis va a depender del peso del lactante, del Antitérmico, peso del doctora, niño. usted está hablando paracetamol o ibuprofeno. O ibuprofeno, Perfecto. básicamente. En las dosis y en el intervalo que se indica según su pediatra o según... Aparecen las indicaciones Aparecen del las remedio. indicaciones muy claramente. Y esto es importante que no nos quedemos con una sola dosis porque esto va cambiando según los kilos de peso en pediatría, a diferencia de los adultos que son dosis más estándar fijas. Tercero,
bajarle la temperatura con un pañito tibio en la frente, nunca helado, nunca lo vaya a poner en la ducha fría. Poner hielo, no. gente que preguntaba si poner el hielo. Aquí es muy divertido porque la gente le pone hielo en la frente y lo abriga con una frazada hasta el cuello. No, aquí lo que tiene que ocurrir es un bañito tibio, muy ligero, breve, 1 minuto. ¿Un navegado, doctora? ¿Qué es eso? ¿El vino caliente? No, para los niños no. Adultos sí, para Depende si no está comprometido con ciencia. Pero si no, sí. Bueno, la cosa es que entonces un bañito tibio, dejarlo en una pieza temperada, no excesivamente calurosa, ¿cierto? En alguna... Tampoco ventana abierta que le entre el frío. No, pero sí ventilar el resto de la casa Sí, ¿qué pasa permanentemente. con el tema de la calefacción en esta época? Porque hace frío y también la contaminación intradomiciliaria que se produce con las maneras en que calentamos nuestros hogares. Absolutamente, También, ¿no? y esa es una llamada de alerta, porque en este país, querida Coté, tenemos mucha utilización del humo de leña para calefaccionar, para cocinar. No olvidemos la contaminación, también, claro, la contaminación intradomiciliaria por el tabaco y el vapeo. Tabaco y vapeo produce lesión pulmonar en el que lo vapea y en el que lo aspira. Okay. Así es que a mí me parece que eso es una recomendación indispensable. Doctora, perdone la tontería que la pregunta, pero velas aromáticas, por ejemplo, o gente que prende incienso. También están descritos como causa de EPOC. Entonces, aquí, y te agradezco, María Elena, el acerto que tuviste, porque resulta que cualquier partícula inhalada, inflamatoria, carbonizada, que se pose sobre las vías respiratorias de un niño, es lo que va a aumentar la reacción inflamatoria. Y por cierto, de los adultos también. Doctora, ¿qué pasa sobre el tema de la calefacción con la parafina? ¿También es tóxico para los niños? Si es que lo tengo en un exceso, ¿es mejor apagarlo en un rato? Incluso si es que no es en un exceso, porque ¿qué es un exceso? Una habitación tiene que estar a 16 grados, a 20 grados, no tiene que estar más caliente que eso. No puedes esperar a andar hoy día que hacía, no sé, 5 grados afuera o 0 grados en alguna región, no puedes esperar a andar en mangas de camisa adentro de la casa. Tienes que abrigarte, ponerte un chaleco, usar capas. Primera capa, segunda capa, chaleco de lana, o sea, ir haciendo esa modulación en que nosotros calefaccionamos nuestro cuerpo, evitamos que los niños se enfríen. Si lo va a mandar al jardín y tiene que sacarlo muy temprano, póngale antes de salir de la casa los guantecitos y cúbrale la taparle nariz la vía respiratoria. Y si quieren salir a jugar, por ejemplo, uno en la casa siempre quiere estar calentito, ¿no? Está temperadita la casa y el niño quiere salir a jugar. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Lo abrigo? Porque si lo sobreabrigo también es peligroso. Claro, aquí la gracia está en que la primera capa permita que el cuerpo transpire y se seque esa transpiración, que no quede mojado, ¿cierto? Okay. Los niños tienen que hacer una vida normal. En este país ya tenemos 2 años, y permítanme este epíteto, 2 hoyos escolares grandes en que los niños no aprendieron emociones, no aprendieron sentimientos, no aprendieron castellano, no aprendieron matemáticas, no aprendieron a socializar con otros niños. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de seguir adelante con la vida, con COVID, con virus sincicial, con influenza, pero de una manera en que tenemos que explicarle a los niños que si su compañerito le caen los mocos, no se acerque y le dé un beso, porque eso es lo que hoy tenemos que repetir todo el rato. Secreciones, tos, flemas, secreciones respiratorias que lleguen a tus ojos, a tu nariz y a tu garganta, son lo que produce el riesgo. Nada de besito. Por favor, en el Congreso, que no se den besos y abrazos los congresistas, porque las palabras mueven, pero los ejemplos empujan. Pero doctora, y en ese sentido, ¿cómo logramos el equilibrio? Porque por un lado, claro, tuvimos este hoyo que estábamos hablando, ¿cierto?, de la pandemia, donde los niños no fueron al colegio, ¿cierto?, que socializaron de manera distinta, pero claro, las mamás en la casa también están asustadas, y muchas mamás que incluso a los niños en el jardín, yo lo veo en el caso de mi hermana no quiere mandar a mi sobrino de 4 años al jardín, porque dice, ¿para qué lo voy a mandar si ya está un poquito resfriado, se va a resfriar un poco más? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Porque así es la vida, porque el sistema inmune se hace fuerte en la medida que toma contacto controladamente con el ambiente. Quiero preguntarles a alguna de ustedes si ha visto a alguien con poliomielitis en los últimos 40 años. No, porque hay vacunas, porque logramos controlarlo. Cuando un agente no tiene vacunas, entonces lo que tenemos que hacer es controlar la diseminación del daño. Y eso significa mandar a los niños al colegio, pero no el día que están con fiebre. Por eso cómprese un termómetro. Segundo, si tiene síntomas respiratorios, mándelo
con mascarilla. ¿Por qué? Eso le voy a contar, doctora, el uso de la mascarilla. Sí. Tenemos un compañero, el Mati, que se mejoró, por suerte, que vino toda la semana pasada con mascarilla. Hoy día, cuando ya hemos normalizado de alguna otra manera ver personas con mascarilla, porque antes probablemente para un niño era que otros niños se rieran de él en el colegio, pero hoy día eso ya no debería suceder tanto. Uno debiera pensar en que para proteger a los demás también mando a mi hijo con mascarilla, a pesar de que puede ser un poco incómodo, molesto, etcétera. Mamá, es para proteger a su hijo. Porque si el niño tiene síntomas y tiene un virus sincicial y está con esa mucosa hecha una jalea, incapaz de defenderse porque sus cilios, sus pelitos que limpian el aparato respiratorio, que tienen una fase lenta hacia adentro y una fase rápida hacia afuera, lenta hacia adentro, rápida hacia afuera, para eliminar las secreciones, si eso no lo tiene hoy, póngale la mascarilla para que no se sobreinfecte con influenza, o con micoplasma, o con adenovirus, o con parainfluenza. Son 20 distintos. Entonces, no podemos parar la vida, tenemos que hacerla, pero para proteger a su hijo, mándelo con mascarilla. Los niños lo entienden. Aún no existen vacunas para lactantes sobre el virus sincicial. ¿Es posible que exista en un futuro? Claro, si se están estudiando hace mucho tiempo. Aquí hagamos al tiro la diferencia, que me quedó pendiente contestarte a ti, Yami, Bocoté. Virus sincicial es un tipo de virus para el cual no hay vacuna ni hay tratamiento. La gente a veces se confunde. Nada, antibióticos ni cosas raras. No, los antibióticos que son para las bacterias no sirven para los virus, a diferencia de la influenza, que sí tiene vacuna y que sí tiene un antiviral específico. Pero ojo, influenza tiene en su superficie dos proteínas que son las que identifican al virus, la H y la N, hemaglutinina, neuraminidasa, y tienen 18 y 9 serotipos distintos cada uno, y las mezclas de cada año son las que hacen obligatoria la inmunización anualmente. Porque nunca, aunque te hayas vacunado 20 veces, va a ser las mismas cepas las que hayas recibido. Y en ese sentido, yo llamo a las personas que dicen, no, que lata, yo me vacunaba cada 4 meses. Yo me vacuné una vez y me enfermé esa vez que claro, me vacuné. Ustedes no se han vacunado, ¿eh? Claro, no hay ni una posibilidad. No quedaban en el canal las vacunas, pero no ya. se vacunar. Oye, ya, no hay posibilidad de que te dé influenza por vacunarte de influenza. Eso es súper importante. Hay gente que lo dice, No, pero mitología. Yo me vacuné y me dio influenza. Sí. Eso, y lo otro que estábamos hablando, estos nebulizadores que de repente tú usas para la voz, o los humidificadores de espacio. Y los purificadores de aire también. Eso. Sí. Los broncopulmonares tenemos una distancia importante a cualquier cosa que se inhale cuya procedencia o cuyo aseo o cuya manipulación no pueda estar completamente certificada de que es limpia, ni siquiera aséptica, limpia. Si tú tienes alguna situación, un nebulizador que lo dejaste en la superficie, ahí en la cocina, y pusiste las papas que traías de la feria y después sacaste eso y no lo limpiaste en forma adecuada, puedes estar nebulizando hacia el aparato respiratorio otros gérmenes, hongos o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos distancia, los broncopulmonares, con todo lo que sea inhalado, que no estemos viendo que sea perfectamente aséptico. Y de hecho, no inspiramos un ambiente aséptico. Todos nosotros tocamos la superficie. Sí. COVID duraba 12 horas sobre la superficie, el virus sincicial dura 5 horas. Estos cojines. Estos cojines, por ejemplo, en un asmático yo tendría que decirle, Estos cojines. No vengas. cámbienlo. Ha tenido de todo ahí, desde... Claro, los peluches, por ejemplo. Sí, los peluches. Entonces, esto es muy importante. Si usted tose con el buen protocolo de toserse sobre el codo, pero desgraciadamente le da el codo a la mamá del niñito y el niñito pone su cabecita en el codo, entonces hacen la transmisión de contacto, porque esto es gotitas, contacto, vía aérea. Tú te puedes subir en un ascensor que no viste a nadie, pero tocaste el botón que tocó el caballero que se sonó los mocos justo antes. Perdón la palabra, pero así es. La ministra Jara mencionaba en la mañana que invitaba a volver al teletrabajo para evitar un poco el contagio en esta crisis respiratoria. ¿Qué opina al respecto? Contener Sí, claro, la ministra del Trabajo de alguna manera entiende que lo que hay que hacer es contener la diseminación del virus, y en ese sentido, si tú eres una madre trabajadora, pero que te tienes que ir a sentar a un puesto de trabajo en donde haces exactamente lo mismo que harías si estuvieras sentada en tu casa, te ahorraste el contagio de la madre, le diste un buen cuidado al niño. Creo que es absolutamente esperable. Esas medidas como el teletrabajo, el prolongar el postnatal en este tiempo, el hacer priorización de las urgencias en lactantes, el suspender las cirugías electivas, todas esas son medidas muy buenas. Doctora,